me llamo Sofía Ramírez. Tengo 32 años y el mes pasado mi propia madre olvidó reservarme una habitación en nuestro viaje familiar. Me di cuenta de pie frente al mostrador de recepción de un resort playero, maleta en mano, mientras la empleada fruncía el ceño mirando la pantalla y decía, lo siento. No hay ninguna reserva a su nombre. Veo 2 habitaciones para su familia, pero nada para usted. Se me cayó el alma. Me volteé hacia mi mamá y mi hermana, esperando confusión, tal vez una disculpa. En cambio, ambas miraron hacia otro lado como si yo fuera alguna extraña causando una escena. Entonces mi hermana se rió lo suficientemente fuerte como para que todos en el vestíbulo la oyeran y dijo, solo reservamos habitaciones para la familia verdadera. Tú ganas buen dinero, puedes resolverlo, ¿no? Una pareja que esperaba detrás de nosotras realmente jadeó. La empleada se veía avergonzada por mí. Por un segundo, simplemente me quedé allí parada, sintiendo mi cara arder, repasando cada vez que me habían dicho que todas estábamos juntas en esto. Podría haber suplicado. Podría haber intentado discutir. En cambio, escuché mi propia voz salir calmada y firme. Entonces, me iré. Agarré mi maleta, les di la espalda a todas ellas y caminé directo hacia afuera de ese resort mientras mi mamá siseaba mi nombre entre dientes como si yo fuera la que estaba siendo grosera. Para cuando mi taxi compartido llegó a la autopista, mi teléfono se iluminó con llamada tras llamada. 20 llamadas perdidas, 30, 56 mensajes de voz, mensajes de texto en mayúsculas de mi madre y mi hermana de repente desesperadas por qué contestara. Miré la pantalla, toqué no molestar y puse el teléfono boca abajo. Porque lo que ellas no sabían era que una persona en nuestra familia acababa de enterarse de lo que me habían hecho. Y él tenía el poder de destruir todo su estilo de vida con una sola decisión. Si alguna vez te han tratado como si no contaras en tu propia familia, quédate conmigo porque esta es la historia de cómo No hay reserva para ti se convirtió en una venganza financiera que nunca vieron venir. En el vuelo de regreso de ese viaje, mirando las nubes, seguía repasando cómo terminé siquiera en una familia donde No hay reserva para ti sonaba normal saliendo de la boca de mi hermana. Vivo en Barcelona ahora. Trabajo como gerente senior de marketing de producto para una empresa de software. Gano más que suficiente para pagar mis propias cuentas, mi propio departamento y apilar inversiones encima. Esa parte de mi vida nunca involucró realmente a mis padres. La persona que moldeó eso fue mi abuelo, Eduardo Castillo, el papá de mi mamá. El abuelo Edu hizo su dinero en bienes raíces comerciales y se retiró a Marbella. Pero antes de comprarse siquiera un palo de golf, me inculcó una cosa cuando era niña. Nunca dejes que nadie tenga dinero sobre tu cabeza. Cuando tenía 12 años, me mostró mi primer estado de acciones, me ayudó a abrir una pequeña cuenta de custodia y dijo, nunca querrás necesitar un cheque de alguien que no te respeta, Sofía. En ese momento, no me di cuenta de que estaba hablando de mis propios padres. Mi mamá, Carmen, y mi papá, Tomás, viven a las afueras de Valencia. Para la gente en Facebook, son los clásicos jubilados cómodos. Barrio privado, fotos de cruceros, brunch con amigos, polos a juego en el campo de golf. Lo que no publican es que el fideicomiso de apoyo familiar Castillo del abuelo cubre discretamente sus cuotas de condominio, una parte de su seguro, incluso parte de esos cruceros. Mi hermana mayor, Marta, tomó un camino muy diferente al mío. Mientras yo me esforzaba en la universidad con becas y prácticas, ella estaba ocupada reinventándose como Marta Ramírez López Online, una influencer de estilo de vida y mamá con fotos estéticas de café, blogs de un día en la vida por Valencia e infinitos unboxings. Se casó con Javier, tuvieron a su hija Luna, y construyó toda una marca luciendo como la familia joven perfecta con la casa perfecta, el todoterreno perfecto, la escuela privada perfecta. El problema era que su número de seguidores se veía impresionante, pero su cuenta bancaria no. Detrás de cámaras, el fideicomiso del abuelo cubría todo lo que no cabía en una tarjeta de crédito. Matrícula de escuela privada, complementos de arrendamiento de coche, una cantidad sorprendente de su hipoteca. Mis padres siempre lo justificaban con la misma frase. Ella tiene una familia. Necesita la ayuda más que tú. Cuando éramos más jóvenes, ese favoritismo se mostraba de formas más pequeñas. Marta consiguió un coche nuevo a los 16. Yo tomé el autobús.
El campamento de animadoras de Marta y la vivienda universitaria fueron manejados discretamente tras bambalinas. Yo pasé noches pasando mi tarjeta de comedor y acomodando estantes para mantener mi beca. Cada vez que lo mencionaba, soltaban alguna versión de "Tú eres la independiente, Sofía. Eres fuerte. No nos necesitas". Sonaba como un cumplido, pero siempre venía con una parte tácita porque preferimos gastar nuestro dinero en tu hermana. Cada año, el abuelo llevaba a toda la familia a un viaje a algún lugar bonito como forma de reunir a todos. Un año fue una cabaña en los Pirineos, otro año un crucero por el Mediterráneo. Siempre reservaba y pagaba todo para que nadie pudiera usar el dinero como excusa para excluir a alguien. Pero esta última vez para Alicante, mis padres insistieron en que ellos lo manejarían. Recuerdo el mensaje grupal. Mi mamá escribió: "Papá ha sido tan generoso, pero es hora de que le demos un descanso. Nosotros nos encargaremos del viaje de este año. Será simple, solo tiempo en familia". Eligieron el resort Bahía Zafiro, que no era lo que yo llamaría simple. Habitaciones frente al mar, cabañas junto a la piscina, un spa del que mi hermana no dejaba de publicar. Cuando pregunté si el abuelo seguía viniendo, mi mamá respondió: "Él se saltará pero está encantado de que hagamos algo por nuestra cuenta". En ese momento, pensé que era dulce. Reservé mi vuelo desde Barcelona, despejé mi calendario y le dije a mi equipo que realmente estaría desconectada por un fin de semana largo. Había pequeñas señales de alarma que ignoré. Mi mamá nunca me envió un número de confirmación cuando pregunté. Solo dijo: "Todo está bajo una reserva. No te preocupes". Marta seguía bromeando en el chat. "Sofía es la chica rica de tecnología. Debería estar en la suite presidencial". Seguido de emojis de risa. Mi papá intervino con: "Ganas más que todos nosotros. Sobrevivirás a unos precios de resort". Cada vez que mencionaba el presupuesto, lo descartaba como las mismas bromas de siempre. Pensé en el peor caso: si algo se confundía, simplemente agregaríamos mi habitación al registrarme y yo la pagaría. No pensé que se quedarían allí sentados, verían al mostrador de recepción decirme que no había reserva y dejarían a mi hermana declarar que yo no era familia verdadera. No lo sabía entonces, pero mientras yo salía de ese vestíbulo, mi mamá ya le estaba enviando mensajes al abuelo, una versión diluida de la historia, tratando de adelantarse. Simplemente no se dio cuenta de que el hombre con quien estaba hablando había construido toda su vida leyendo gente, y que en el minuto en que escuchara la frase "no hay reserva para Sofía", comenzaría a cavar por la verdad. Mi vuelo a Alicante aterrizó justo antes del mediodía. Y para cuando agarré mi equipaje de mano y pasé por el caos de las lanzaderas de coches de alquiler y recogidas de taxi compartido, ya me estaba imaginando el fin de semana de la forma en que mi mamá lo había descrito. Simple, solo familia, sin drama. El conductor se detuvo en el resort Bahía Zafiro. Todo vidrio y piedra blanca y palmeras. El tipo de lugar que a mi hermana le encantaba filmar caminatas en cámara lenta. Rodé mi maleta por el piso pulido del vestíbulo, pasé familias en camisetas a juego y parejas en lino, y vi a mis padres sentados en el bar a un lado. Mi papá tenía una cerveza, mi mamá tenía un cóctel rosa brillante y ambos estaban mirando sus teléfonos. Sonreí, levanté mi mano para saludar, y en ese segundo partido antes de que levantaran la vista, me sentí normal, como cualquier otra hija adulta llegando tarde a unas vacaciones familiares. Pero cuando mi mamá finalmente me vio, su expresión parpadeó. No era sorpresa ni emoción. Era algo más cercano a culpa. Mi papá me dio un saludo a medias y luego volvió a mirar su bebida. Me dije a mí misma que lo estaba imaginando. Fui directo al mostrador de recepción y di mi nombre, mi voz alegre porque no quería comenzar este viaje con mi habitual actitud defensiva. Él tecleó, miró la pantalla, frunció el ceño, tecleó otra vez. Esa pausa larga le hizo algo a mi estómago. Lo siento, dijo finalmente, levantando la vista hacia mí. No tengo una reserva bajo Sofía Ramírez. Está quizás bajo un apellido diferente. Mi cerebro intentó llenar los espacios en blanco. Tal vez lo escribieron mal. Tal vez lo pusieron bajo uno de mis padres. Es una reserva familiar, dije, forzando una risa. Intente con Ramírez o Castillo o tal vez bajo Tomás o Carmen Ramírez.
Asintió, hizo clics por ahí, luego dijo, veo 2 habitaciones bajo Tomás Ramírez. Una king para Tomás y Carmen, una doble queen para Marta López y familia, pero no hay nada que indique una habitación separada para usted. Se sintió como si alguien hubiera subido repentinamente el volumen en el vestíbulo. Podía escuchar cada rueda de maleta, cada tintineo de cubo de hielo. Me di la vuelta, esperando que mis padres corrieran, diciendo, oh, eso es un error. Arreglémoslo. En cambio, ambos permanecieron sentados. Mi mamá tomó un sorbo de su bebida y fingió estar muy interesada en el televisor sobre el bar. Fue entonces cuando Marta apareció como si hubiera cronometrado su entrada, cruzando el vestíbulo con un pareo fluido, gafas de sol enormes y un bolso de diseñador que definitivamente etiquetó a una marca. Sophie, llamó como si fuéramos mejores amigas. Y luego, al llegar al mostrador, echó un vistazo a la pantalla de la computadora. Su boca se curvó en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Oh, dijo lo suficientemente fuerte como para que la pareja detrás de mí pudiera escuchar. Mamá olvidó reservar tu habitación. El rostro del empleado pasó de neutral a incómodo. Podía decir que algo andaba mal, pero no tenía idea de dónde mirar. Miré hacia atrás a mi mamá. ¿Me pusiste en una de las habitaciones?, pregunté, dándole toda oportunidad de decir que sí. Se movió en su taburete del bar, dejó su bebida y dijo sin mirarme a los ojos. Asumimos que conseguirías tu propia habitación, cariño. Ganas más que suficiente. Ya pagamos el paquete para nosotros y la familia de Marta. Era más simple así. Mi papá soltó esta risa débil y nerviosa como si quisiera que sonara inofensiva. Eres nuestra independiente, ¿recuerdas?, agregó. Detrás de mí, alguien murmuró, «Guau», entre dientes. Marta se rió con este sonido agudo y encantado, y soltó la frase como si la hubiera estado practicando. Solo reservamos habitaciones para la familia verdadera, dijo. Mamá y papá, yo, Javier y Luna. Tú eres la chica grande de tecnología. Puedes resolver algo, ¿verdad?, dijo, familia verdadera con este pequeño encogimiento de hombros como si fuera una broma inofensiva, pero las palabras colgaron allí como una bofetada. Familia verdadera. Como si yo simplemente hubiera entrado desde la calle. Por un segundo, pude escuchar la voz del abuelo en mi cabeza de años atrás en su mesa de cocina. La gente te dirá quiénes son cuando creen que los necesitas. Presta atención. Sentí calor subir por mi cuello. No solo por la vergüenza, sino por la forma en que mi madre todavía no me miraba directamente. El empleado aclaró su garganta. Podemos intentar agregar una habitación separada, ofreció gentilmente. Las tarifas son más altas para walk-ins, pero puedo ver que hay disponible. Mi mamá intervino rápido. Ella puede manejarlo. Le va muy bien, como si necesitara que todo el vestíbulo supiera que yo era lo suficientemente rica como para que esta humillación no contara. Pensé en todas las veces que le habían asegurado al abuelo que todo estaba bien, que las chicas estaban unidas, que éramos todas una unidad. Pensé en cómo él pagaba viajes como este para que nadie fuera excluido por dinero. Podría haber sacado mi tarjeta. Podría haberlo tragado, reído y dicho, no hay problema. Pónganlo a mi nombre. Eso era con lo que contaban, que yo arreglaría su crueldad por ellas. En cambio, algo en mí se quedó quieto. Miré al empleado a los ojos y dije claramente, no, gracias. No me quedaré. Luego me volteé hacia mis padres y mi hermana si no soy parte de la familia verdadera. Dije, no me necesitan aquí. La sonrisa de Marta vaciló. Mi mamá finalmente susurró, Sofía, no seas dramática. Como si yo fuera la que causaba una escena al no aceptar ser excluida públicamente. Mi papá murmuró mi nombre como una advertencia. No respondí. Recogí mi maleta, caminé por ese vestíbulo con cada paso más fuerte en mi propia cabeza que cualquiera de los susurros a mi alrededor y empujé las puertas de vidrio hacia el calor español. Para cuando me deslicé en el asiento trasero de mi taxi compartido y le dije al conductor que se dirigiera al aeropuerto, mi teléfono ya estaba sonando sin parar con sus nombres en la pantalla. Lo vi iluminarse en mi mano, luego lo volteé, lo puse boca abajo y miré fijamente la carretera,
Sin saber todavía que esta corta caminata fuera del vestíbulo de un hotel acababa de activar a la única persona en nuestra familia que podía cortar el enchufe de toda su comodidad de una vez. Para cuando mi conductor se incorporó a la autopista, mi teléfono ya había comenzado su colapso. Primero, una llamada de mamá, luego Marta, luego mamá otra vez. Vi sus nombres brillar en la pantalla y desvanecerse uno tras otro mientras el resort desaparecía en el espejo retrovisor. No contesté. Me dije a mí misma que lo manejaría cuando llegara a casa cuando no estuviera funcionando con humillación y adrenalina. 5 minutos después, las llamadas perdidas se habían convertido en un diluvio. 10, 16, 23 mensajes de voz apilados, pequeños puntos rojos multiplicándose junto a sus nombres. Cuando llegó a 30, incluso mi conductor miró la pantalla iluminándose en el portavasos y dijo, «Todo bien». Solté una risa corta que no sonaba como yo. Mi familia acaba de darse cuenta de que hablaba en serio cuando dije que me iba, dije. Levantó las cejas, pero no insistió. Abrí mis mensajes para silenciar las notificaciones, y eso fue un error. Un muro de textos me golpeó de una vez. De mamá. Sofía, regresa al hotel. Podemos hablar esto. De Marta. En serio, Sophie, saliste enojada por una habitación. De mamá otra vez, probablemente podamos conseguirte un catre o algo en la habitación de Luna. No arruines el viaje por esto. Luego, Marta, le dije al mostrador que podríamos agregar otra habitación y dijeron que lo intentarían. Puedes simplemente regresar y pagarla para que podamos relajarnos, por favor. Había un mensaje de voz de mamá, su tono agudo y sin aliento. Sofía, esto es ridículo. Nos avergonzaste. Hiciste una escena. Sabes que te queremos. Sabes que simplemente asumimos que manejarías tu propia habitación. Ganas más que todos nosotros combinados. Deja de castigarnos por intentar tener unas lindas vacaciones familiares. 10 minutos después. Te necesitamos aquí. Luna está preguntando dónde está la tía Sophie. Deja de ser dramática y regresa. En algún lugar entre letreros de salida, el tono comenzó a cambiar. Los textos se hicieron más cortos, luego más frenéticos. Marta, el abuelo está preguntando qué pasó. ¿Qué le dijiste? Mamá, tu abuelo está llamando. Necesito saber exactamente qué dijiste. No tuerzas esto. Otro mensaje de voz apareció, esta vez de mi papá. Su voz tensa y molesta. Sofía, devuélvele la llamada a tu madre. Esto ha ido demasiado lejos. Solo estamos tratando de pasar un buen rato. No puedes irte y luego correr con tu abuelo como una niña. Tienes 32 años. Maneja esto como una adulta. Miré fijamente la palabra adulta y pensé en cómo acababa de ser tratada como alguna invitada extra en su fiesta. Para cuando llegamos a la zona de dejada del aeropuerto, el número en mi contador de llamadas perdidas subió a 56. 56 intentos de jalarme de regreso al mismo patrón donde yo tragaba su comportamiento y pagaba la factura emocional por ello. Le entregué al conductor una propina, agarré mi maleta y finalmente hice lo que probablemente debería haber hecho años atrás. Me desplacé más allá de los nombres de mis padres, más allá de Marta y Javier, y toqué en abuelo Edu. Contestó al segundo timbre. Sofía, dijo, y justo la forma en que dijo mi nombre hizo que mi garganta se apretara. Solo le había enviado un mensaje de texto rápido. El viaje es un desastre. Llamaré después antes de volar. Ya estás en casa. No, dije, saliendo del flujo de personas cerca de seguridad. Estoy en el aeropuerto. Nunca me registré. Hubo una pausa. ¿Por qué no? Respiré y le conté. No con las dramáticas de las que mi madre me acusaría. No con el giro que Marta le pondría, sino exactamente palabra por palabra lo que había sucedido. El mostrador de recepción, ninguna reserva, mis padres sentados en el bar. La frase familia verdadera saliendo de la boca de Marta como si fuera nada. Las 56 llamadas perdidas. El abuelo no interrumpió. Podía escucharlo respirar del otro lado, ese tipo de respiración lenta y controlada que hacía cuando estaba tratando de no decir algo de lo que se arrepentiría.
Cuando terminé, estuvo callado por un largo momento. ¿Y tu madre dijo que asumió que pagarías tu propia habitación?, preguntó finalmente. Esas fueron sus palabras exactas, dije. Ella dijo que era más simple así. Hizo un sonido bajo, casi una risa, pero sin ningún humor. Simple, repitió. Es así como llamó tomar mi apoyo y usarlo para excluirte. Tragué saliva. No te llamé para pedirte que hagas nada, dije, porque necesitaba que eso quedara claro. Solo no podía seguir pretendiendo que esto era normal. Me fui. Eso es todo. Hiciste exactamente lo que debías haber hecho, dijo. Y había acero en su voz ahora. Te retiraste. Dijiste la verdad. El resto es mi desastre por limpiar. Abuelo, no quiero iniciar una guerra, dije. Soltó un respiro. Sofía, la guerra comenzó hace mucho cuando tu madre y padre decidieron que una hija siempre sería primero y la otra siempre estaría bien. Hoy, finalmente lo dijeron en voz alta frente a testigos. Escúchame cuidadosamente. Voy a llamar al hotel. Voy a hacer algunas preguntas y luego voy a tener una pequeña charla con el resto de nuestra familia verdadera. Tú no contestes sus llamadas. Vete a casa, descansa, vuelve al trabajo. Yo manejaré esto. Podía imaginarlo en su escritorio en Marbella, esa vieja silla de cuero, la pila ordenada de documentos del fideicomiso que siempre estaba revisando. Si alguien sabía cómo sacar recibos, era él. ¿Estás seguro?, pregunté en voz baja. Porque ya creen que corrí contigo. Bien, dijo secamente. Déjalos. Será más fácil cuando se den cuenta de lo que les cuesta su pequeño truco. Después de que colgamos, volteé mi teléfono de nuevo. Más textos, más llamadas perdidas. Uno de mi mamá que decía, el abuelo está siendo dramático. No le cuentes alguna historia triste. ¿Sabes cómo se pone? Casi me reí allí mismo en la fila de seguridad. No tenía idea de que el hombre al que estaba llamando dramático había pasado toda su carrera negociando con gente exactamente como ella. Mientras me quitaba los zapatos y deslizaba mi laptop en la bandeja, apareció una notificación de correo electrónico nueva en la parte superior de mi pantalla. De Eduardo Castillo, asunto, reunión familiar de emergencia esta noche. Obligatorio. Lo abrí lo suficiente para ver la primera línea. Estaremos discutiendo el futuro del fideicomiso de apoyo familiar Castillo y la definición de familia verdadera. Luego cerré mi laptop, pasé por el detector de metales, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no era yo la que iba a ser juzgada. Esa noche, después de que mi vuelo aterrizara de regreso en Barcelona y arrastrara mi maleta a mi departamento, el cielo fuera de mis ventanas ya estaba oscuro. La ciudad era un borrón de luces y llovizna, el humor usual del Mediterráneo, pero mi cabeza todavía estaba atascada en ese vestíbulo californiano cegador. Me duché, me puse pants, me hice algo de comer e intenté no mirar el reloj. A las 8 en punto, mi laptop timbró con el sonido familiar de una reunión de Zoom comenzando. Respiré, la abrí y hice clic en unirse. El rostro del abuelo apareció primero, enmarcado por la luz cálida de su oficina en casa en Marbella. Se sentó erguido en su silla de cuero, cabello blanco peinado hacia atrás, gafas bajas en su nariz, usando la misma expresión sin tonterías que había visto en fotos viejas de sus días de bienes raíces. Un segundo después, apareció la casilla de mis padres. Los ojos de mi mamá estaban rojos como si hubiera estado llorando. La mandíbula de mi papá estaba tan apretada que se veía dolorosa. Marta y Javier se unieron desde su habitación de hotel, sentados en el borde de la cama, sus batas de resort a juego casi cómicas contra la tensión en el aire. Finalmente, mi propio cuadrito pequeño mostró mi cara cansada en la esquina. Gracias a todos por unirse, dijo el abuelo, su voz calmada pero cargando un peso que hizo que todos los demás se callaran. No estaremos aquí mucho tiempo, pero seremos honestos. Eso no es negociable. Mi mamá intervino inmediatamente. Papá, esto se está exagerando desproporcionadamente, dijo, su voz temblando. Sofía reaccionó exageradamente a un malentendido. Íbamos a resolverlo. Un malentendido, repitió el abuelo. Alcanzó fuera de la pantalla,
recogió algo y ajustó su pantalla para que pudiéramos ver su escritorio. Una ventana de video apareció a la vista. El gerente general del Bahía Zafiro fue muy útil, dijo. Resulta que los clientes de mucho tiempo que reservan paquetes familiares grandes obtienen un poco de cortesía extra cuando hacen preguntas. Mi estómago se cayó. Sabía lo que venía. Le dio reproducir. Ahí estaba. El vestíbulo. Yo en el mostrador de recepción. El empleado tecleando. El momento en que su cara cambió. El ángulo no capturaba cada expresión claramente, pero capturaba suficiente. Capturaba a mis padres en el bar mirando y luego deliberadamente volteándose. Capturaba a Marta caminando, sonriendo y luego inclinándose hacia el empleado. Capturaba el momento en que ella dijo con ese pequeño encogimiento performativo. Solo reservamos habitaciones para la familia verdadera. Y la forma en que me congelé antes de recoger mi maleta y salir. El audio no era cristalino, pero no necesitaba serlo. Podía sentir lo que estaba sucediendo, incluso en silencio. Nadie habló mientras el video se reproducía. Incluso el feeding constante usual de Marta se detuvo. Cuando la pantalla volvió al rostro del abuelo, sus ojos estaban más fríos de lo que jamás los había visto. Entonces, dijo, doblando sus manos. Carmen, Tomás, Marta, ¿les gustaría explicarme este malentendido? Mi mamá tragó saliva con dificultad. Papá, ¿sabes cómo son estas cámaras? No capturan todo. Estábamos bromeando. Marta no quiso no me insultes. Interrumpió, su voz de repente afilada como navaja. Pasé 40 años negociando con gente que mentía para ganarse la vida. Sé exactamente lo que estoy mirando. Humillaron a su hija en público mientras estaban sentados a 1 metro de distancia sin hacer nada. Construyeron ese viaje con mi dinero y luego lo usaron para excluir a la única persona en esta familia que no me usa como un cajero automático ambulante. Tomás finalmente habló. Simplemente asumimos que pagaría su propia habitación. Dijo rígidamente. Gana 6 cifras, papá. No estamos hechos de dinero. Pensamos que apreciarías que no te pidiéramos cubrir otro gasto. Pensaron que apreciaría que armaran mi generosidad para cortar a Sofía. Dijo el abuelo. Pensaron mal. Marta soltó un sonido ahogado. Abuelo, estaba bromeando, dijo, lágrimas derramándose. Fue una mala broma. Estaba estresada. Luna estaba cansada. Acabábamos de llegar. No pensé que realmente se iría. El abuelo sacudió la cabeza lentamente. La broma no fue que le excluyeran, dijo. La broma fue que creyeron que no habría consecuencias. Javier se movió incómodamente junto a ella, sus ojos moviéndose entre las pantallas como si acabara de entrar a una reunión de negocios para la que no estaba preparado. El abuelo respiró, luego recogió una carpeta gruesa de su escritorio y la levantó. La reconocí instantáneamente. El fideicomiso de apoyo familiar Castillo durante años, dijo, he usado este fideicomiso para ayudar a mi familia. Pagué por escolarización, casas, pequeños negocios, cuentas médicas, sí, incluso membresías de golf y viajes a resorts. Lo hice porque creí que les daba a todos ustedes una red de seguridad, no un arma. Abrió la carpeta, sacó un documento y se puso las gafas. A partir de esta tarde, he firmado una enmienda renunciando a mí mismo como único fideicomisario de este fondo, dijo. La cara de mi mamá se puso blanca. Papá, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de responsabilidad, respondió. Desde este momento, Sofía es la fideicomisaria principal. Tiene autoridad completa sobre las distribuciones de este fideicomiso para cualquiera de ustedes. El silencio que siguió era casi gracioso si no hubiera sido mi familia. Mi papá realmente se inclinó hacia adelante como si no hubiera escuchado correctamente. No puedes hacer eso, dijo mamá. Dependemos de ese dinero. El condominio, mis recetas, el depósito del crucero, la escuela de Luna. Tienen razón, dijo el abuelo fríamente. Ustedes dependen de él. Sofía no, que es exactamente por qué ella debería ser quien lo maneje.
Ella ha demostrado que puede vivir dentro de sus medios y tratar a la gente con respeto sin esperar que les compre salida de malas decisiones. Marta sacudió la cabeza, lágrimas corriendo ahora. Abuelo, por favor. Dijo, Javier y yo, este año fue difícil. Los tratos de marca fracasaron. La comisión de Javier. Y en lugar de apretarse el cinturón, filmaron unboxings y dejaron que mi dinero tapara las grietas, dijo. Luego usaron mi viaje para cortar a su propia hermana. No pueden hacerse las víctimas aquí. Sus ojos se movieron a mi cuadro. Sofía, a partir de ahora, recibirás acceso completo a los estados del fideicomiso y controles de distribución. He instruido a mi abogado para que te guíe en cada paso. No estás obligada a darle a nadie en esta llamada ni un céntimo. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Abuelo, no quiero venganza, dije en voz baja, consciente de que todos los demás estaban escuchando. Solo quería que dejaran de tratarme como una extraña que podían usar cuando era conveniente. Esto no es venganza, dijo. Es rendición de cuentas. Lo que elijas hacer con eso depende de ti. Mi mamá se volteó hacia su cámara, su voz cambiando al tono suplicante que siempre reservaba para cuando una tarjeta de crédito era rechazada. Sofía, cariño, no dejes que te ponga en el medio. Dijo, somos tus padres. Siempre hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. Sabes que tu hermana no quiso lastimarte. Puedes simplemente mantener las cosas como están, ¿verdad? Ahí estaba, el viejo guión. El que donde yo era la razonable, la arregladora, el amortiguador entre sus malas decisiones y su comodidad. Miré sus caras ansiosas. Las rayas de rímel de Marta, la mandíbula apretada de Javier, y sentí algo asentarse dentro de mí. No, dije, no voy a mantener las cosas como están. El abuelo tiene razón. Esto no está funcionando. La voz de Tomás se endureció. ¿Qué estás diciendo exactamente, Sofía? Sostuve su mirada a través de la webcam. Estoy diciendo que empezando ahora no habrá distribuciones automáticas. Dije no más pagar cruceros o escuela privada o cuotas de condominio o membresías de golf. Si algún apoyo sale de este fideicomiso para ustedes, será porque es verdaderamente necesario y porque han tratado a todos en esta familia con respeto básico. Y hasta que vea eso, estoy congelando todo. Marta jadeó. No puedes hacer eso, dijo, haciendo eco de las palabras de mi mamá. Luna no es el problema aquí, dije, mi voz suavizándose solo un poco. Tú lo eres. No puedes esconderte detrás de ella mientras usas el dinero del abuelo para seguir pretendiendo que tu vida es algo que no es. Mi mamá comenzó a llorar otra vez, esta vez por pánico puro. Sofía, no podemos permitirnos perder ese dinero. Dijo, tendremos que mudarnos. Tendremos que entonces tal vez. El abuelo interrumpió. Debieron haber pensado en eso antes de decidir que una de mis nietas era menos real que la otra. Nadie tenía una respuesta para eso. Por primera vez en mi vida, el silencio en una conversación familiar se sintió como alivio en lugar de presión. El abuelo miró su reloj. Hemos terminado por esta noche, dijo. Sofía, te llamaré mañana con la información del abogado. Al resto de ustedes, les sugiero que comiencen a hacer presupuestos basados en sus ingresos reales. Buenas noches. Uno por uno, sus caras desaparecieron de la pantalla, dejándome sentada en el resplandor de mi laptop en mi tranquilo departamento de Barcelona. Cerré la tapa, ordené una pizza y me hundí en mi sofá. Mi teléfono zumbó al otro lado de la habitación con nuevos mensajes que no me molesté en revisar. Por una vez, no era yo la que se apresuraba a arreglar el daño. Yo era la que sostenía el enchufe, y finalmente había decidido que no tenía que mantener sus luces encendidas. 2 semanas después de esa llamada de Zoom, mi vida se veía casi exactamente igual en la superficie, que era la parte más extraña. Todavía me despertaba con mañanas grises de Barcelona, todavía hacía mi café, todavía tomaba el metro a la oficina, todavía me sentaba en las mismas reuniones sobre cronogramas de lanzamiento y marcos de mensajería. La única diferencia real era que entre llamadas sobre segmentación de mercado y personas de clientes, también estaba al teléfono con el abogado de mi abuelo,
revisando hojas de cálculo y estados para un fideicomiso que nunca esperé controlar. El panel del fideicomiso de apoyo familiar Castillo estaba en su propia pestaña en mi laptop, todas columnas ordenadas y números que de repente tenían caras reales adjuntas. Durante años, esos números habían pagado silenciosamente por cosas que solo conocía a medias. Ahora, cada transferencia automática cancelada se sentía como un pequeño corte limpio lejos de una vieja herida infectada. La primera grieta visible vino del mundo de Marta. Había sido el tipo de persona que publicaba videos casi diariamente de prepárate conmigo, blogs de dejar a los niños en la escuela, tomas cuidadosamente escenificadas de brunch y bolsas de compras. Unos 5 días después de que congelé las distribuciones, su contenido se ralentizó, luego se detuvo. Su último video fue un resumen de fin de semana en el resort con una miniatura sonriente que no me incluía. Por supuesto, no la seguía de cerca, pero amigos mutuos comenzaron a enviarme capturas de pantalla. Los comentarios cambiaron de OMG, viviendo mi sueño, también. Has estado callada, todo bien, a uno contundente, ¿cómo pagas todo esto con dinero de influencer? No hubo respuestas. En cambio, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto largo de Javier una noche, su número apareciendo por primera vez en años. No se molestó con charla trivial. Escribió que acababa de descubrir cuánto de su vida había estado flotando en el fideicomiso del abuelo, cuántos tratos de marca habían sido realmente cubiertos por apoyo familiar. Se disculpó por no verlo antes, por asumir que el dinero era algo vago de herencia y no un salvavidas mensual. Dijo que perder el fideicomiso significaba que habían tenido que sacar a Luna de su escuela privada, devolver un todoterreno arrendado temprano y poner su casa a la venta antes de que perdieran otro pago. Terminó con, no te culpo, Sofía. Solo desearía que tus suegros hubieran sido honestos conmigo en lugar de usar la generosidad de tu abuelo como un atajo. Me senté con ese mensaje por mucho tiempo antes de responder. Cuando finalmente respondí, fui honesta. Le dije que lamentaba que estuvieran sufriendo, pero que no iba a volver a abrir la llave solo para mantener las apariencias. Él no me lo pidió. Eso más que nada me dijo que entendía. Mis padres se agrietaron de formas más silenciosas. La primera señal fue un correo electrónico de mi papá con una línea de asunto que solo decía actualización. Listaba números, cuotas de condominio, costos de recetas, una factura de impuestos a la propiedad inminente. Mencionó que la compañía de cruceros había cancelado su reserva y mantenido parte del depósito cuando el pago final no pasó. La parte que se quedó conmigo no fue la matemática. Fue la línea donde escribió, nos estamos dando cuenta ahora de cuánto de lo que llamábamos nuestro retiro era realmente la red de seguridad de tu abuelo. Al final del correo, casi como una ocurrencia tardía, agregó, por lo que vale, lo que pasó en el resort estuvo mal. Debí haberlo detenido. Lo siento. Hubo un tiempo en que una disculpa como esa me habría hecho apresurarme a arreglar todo. Esta vez escribí de vuelta y le agradecí por decirlo, luego gentilmente le dije lo que le estaba diciendo a todos. El fideicomiso era para emergencias y necesidades reales, no para mantener un estilo de vida que no podían pagar. Le dije que no iba a dejar que ninguno de ellos se hundiera, pero tampoco iba a seguir pagando membresías de golf y paquetes de cruceros. No discutió. Unos días después, mi mamá envió un mensaje más corto lleno de oraciones a medio terminar y nunca quise y tienes que entender. Enterrado en el medio estaba lo más cercano a tomar responsabilidad real. Pensé que si mantenía a Marta feliz, podría mantener unida a la familia. No vi que te estaba empujando hacia afuera cada vez que lo hacía. Leí esa línea 3 veces y sentí algo en mi pecho aflojarse, pero no lo suficiente como para hacerme olvidar el vestíbulo. La frase familia verdadera. La forma en que me ignoró en el trabajo. Mientras todo esto estaba sucediendo en mi bandeja de entrada, mi jefe me llevó a una reunión 1-a-1 y me dijo que el equipo ejecutivo quería que liderara un nuevo lanzamiento de producto. Vino con un bono y un camino muy claro a una promoción al final del año si iba bien. Salí de esa reunión pensando en cómo mis padres siempre habían usado mi independencia como excusa para darme menos y cómo esa misma independencia era ahora la razón por la que podía mantenerme firme mientras su mundo se sacudía. Tarde una noche después de un largo día de llamadas consecutivas, recibí un correo del abuelo. Era corto. He revisado todo con el abogado. Escribió,
Estás haciendo exactamente lo que esperaba que hicieras. No cruel, no suave, solo justa. Todos están enojados ahora, pero a veces la ira es solo duelo por una fantasía muriendo. Déjala morir. Lo que crezca después será más honesto. Cerré mi laptop, me hice té y me senté junto a la ventana, viendo la lluvia gotear por el vidrio. Mi familia finalmente estaba sintiendo el peso real de decisiones que habían tomado durante años. Por una vez, no era yo la que lo cargaba por ellas. 3 meses después de esa noche en Zoom, mi vida se había asentado en algo que no había tenido en mucho tiempo. Un ritmo que no giraba en torno a preguntarme qué haría mi familia después. El lanzamiento que me habían dado en el trabajo fue mejor de lo que nadie predijo. Nuestro nuevo producto alcanzó sus objetivos de adopción temprano. Mi equipo realizó una campaña impecable. Y un viernes por la tarde, mi jefa cerró la puerta de la sala de conferencias, sonrió y me dijo que me estaban promoviendo a directora. El cambio de título vino con un aumento, más acciones y una extraña sensación de calma. Por primera vez, miré mis planes financieros y me di cuenta de que si quería, podía alejarme de todo esto en una década y todavía estaría bien. No necesitaba el fideicomiso de nadie, la aprobación de nadie, el permiso de nadie. Esa realización golpeó más fuerte que la promoción misma. La vida de mi familia, por otro lado, no se veía igual. Marta y Javier vendieron su casa en el barrio Cuidado y se mudaron a un alquiler más pequeño en las afueras del pueblo. Luna cambió a una escuela pública con un patio de recreo que no tenía un logo de patrocinio en cada tobogán. El todoterreno de lujo desapareció de su entrada. Javier me envió una foto de su crossover usado nuevo con un pie de foto que solo decía, funciona. Eso es suficiente. Las redes sociales de Marta pasaron por un silencio incómodo y luego lentamente un cambio. Los unboxings brillantes y branches sin esfuerzo dieron paso a videos de compras de despensa con marcas de tienda en el carrito. Clips de ella hablando sobre hacer un presupuesto real por primera vez en su vida y disculpas silenciosas enterradas en subtítulos. Pasé años pretendiendo que lo tenía todo junto. No lo tenía. Lastimé a gente que amo tratando de mantener viva esa ilusión. Nunca me etiquetó, nunca mencionó el resort o el fideicomiso. Pero no tenía que hacerlo. Sabía exactamente qué ilusión finalmente se había roto. Mis padres lucharon contra los cambios al principio. Hubo algunos correos electrónicos de pánico sobre excepciones únicas y ayuda temporal que sonaban mucho como las solicitudes de solo esta vez que habían estado haciendo durante una década. Me mantuve en la misma respuesta cada vez. El fideicomiso estaba ahí para verdaderas emergencias y necesidades básicas, no para mantenerlos en una casa o un círculo social que ya no se ajustaba a su ingreso real. Eventualmente, los correos cambiaron. Un domingo por la tarde, una carta física llegó a mi buzón con la letra de mi madre en el sobre. Adentro había una página escrita en el buen papel de cartas que solía guardar para tarjetas de vacaciones. Habló sobre vender la casa, sobre mudarse a un condominio modesto más cerca del pueblo, sobre lo extraño que se sentía comprar sin simplemente ponerlo en la tarjeta y dejar que papá lo manejara. Admitió en tinta que había pasado la mayor parte de su vida adulta tratando de evitar que Marta se desmoronara y me había usado como contrapeso, la que no tenía que preocuparle. Me dije a mí misma que eras lo suficientemente fuerte para ser dejada fuera, escribió. Nunca me detuve a preguntar si quería hacerlo. Al final, en letras más pequeñas y temblorosas, agregó, tenías razón al salir de ese vestíbulo. Lamento haberte hecho sentir como si no fueras parte de tu propia familia. No lloré cuando lo leí, pero sí me senté allí mucho tiempo con el papel en mis manos, sintiendo cada palabra aterrizar en lugares que no me había dado cuenta de que todavía estaban adoloridos. Una semana después, mi papá llamó solo para contarme sobre un taller de alfabetización financiera que estaban tomando en el centro comunitario, como estaban aprendiendo la diferencia entre no puedo pagar y puedo pagar ahora mismo. Era la primera vez que lo había escuchado hablar sobre dinero sin actitud defensiva o actuación. Como fideicomisaria, tomé algunas decisiones cuidadosamente elegidas. Aprobé pagos para la terapia de Luna cuando comenzó a hacer preguntas difíciles sobre por qué se habían mudado y por qué mami lloraba cuando llegaban las facturas. Firmé un gasto médico para mi mamá cuando tuvo un susto y su nuevo seguro no cubría todo. No volví a activar el dinero del crucero.
No restablecí el club de golf. No lo hice para ser cruel. Lo hice porque por primera vez, el dinero en ese fideicomiso finalmente estaba haciendo lo que el abuelo había querido que hiciera: apoyar, no habilitar. Una noche volé a Marbella para verlo. Nos sentamos en su patio mientras el sol se ponía, el cielo volviéndose de ese rosa imposible del desierto. Escuchó mientras le contaba sobre la promoción, sobre las cartas, sobre cómo el chat grupal familiar había pasado de fotos de vacaciones performativas a actualizaciones realmente honestas. Asintió, tomó un sorbo de su té helado y dijo: «¿Sabes? No estaba seguro de que les dolería más, perder el dinero o perder la versión de sí mismos que solo podían pagar con él». Luego me miró y agregó: «Solo me alegra que no te perdieras a ti misma tratando de mantener viva esa versión». Eso más que nada se sintió como el verdadero final de la historia. No el momento en el mostrador de recepción, ni la llamada de Zoom, ni siquiera el fideicomiso congelado, sino sentarme allí sabiendo que había trazado una línea y sobreviví. Todavía veo a mi familia. Hablamos cautelosamente al principio, luego más naturalmente a medida que se forman nuevos hábitos. Son más pequeños en algunas formas que las personas que actuaban online, pero también son más reales. Discutimos, nos disculpamos, empezamos de nuevo. Mantengo límites. Mantengo el fideicomiso apuntado a necesidades, no fantasías. Y cuando pienso en ese vestíbulo, en las palabras familia verdadera lanzadas a mí como una broma, ya no siento la misma quemadura aguda. Siento algo más cercano a gratitud de que finalmente dijeron en voz alta lo que había sido verdad durante años, porque me dio permiso para elegir qué significaba familia verdadera para mí. Aquí está lo que aprendí por las malas. Ser independiente no significa que eres la que tiene que cargar a todos los demás. Tener dinero no significa que se lo debes a gente que lo usa para faltarte el respeto. Y alejarte de una mesa donde solo eres bienvenida cuando estás pagando no es crueldad. Es autorrespeto. Si alguna vez te han hecho sentir como la silla extra en la mesa de tu propia familia, espero que recuerdes esto. Tienes permitido salir del vestíbulo del resort. Tienes permitido poner tu teléfono en no molestar. Tienes permitido construir una vida donde las únicas personas que obtienen una reserva son las que te tratan como si fueras parte de la familia verdadera, estés pagando la cuenta o no.